Buenas tardes. Quisiera aprovechar esta ocasión para explicar un poco la determinación del costo marginal en centrales que operan en el país con gas natural. En primer, los conceptos previos, ¿ya? El costo de la energía en el mercado spot depende del costo variable de producción de la última máquina que está produciendo. Por eso es importante, ¿ya? Y este costo variable de producción o de combustible de una central térmica ya, que no tiene ninguna reserva de capacidad por el uso del combustible, llámese ya como es el diésel o el residual, el costo variable es muy fácil de determinar, es igual al consumo específico por el precio del combustible. ¿Ya? El consumo específico se expresa en unidades de energía, gigajoule por megavatio hora, y representa cuánta energía necesita la máquina para producir un megavatio hora. ¿Ya? Entonces, para una central térmica que sí tiene reserva de capacidad en el uso del combustible, tipo el gas natural, el costo variable o costo marginal depende de la forma en que produce la central, dado que es influencia el volumen de gas, el transporte y la distribución respecto a la energía que se va a producir. Entonces, entonces, ¿cuál es el costo marginal o costo variable de energía de una central térmica que usa el gas natural de camisea, donde se exige costos de reserva de capacidad o costos de take or pay, uso del gas? Para responder esta pregunta vamos a hacer el análisis con un ciclo combinado de 100 megavatios. Por ejemplo, el precio del gas, he asumido estos valores por la molécula $1.60 el gigajoule, por la tarifa de transporte $1.10 el gigajoule y por la distribución $0.3 por gigajoule. Sumando estos tres conceptos nos da un valor de $3 el gigajoule. Y el consumo específico de un ciclo combinado es 6,7 gigajoules por megavatio hora. Esto es para un rendimiento del 60%. Entonces, el costo variable, fácilmente uno podría decir, es el producto del consumo específico por el precio del gas. 6,7 por 3,0, eso da 20,1 dólares megavatio hora. Pero esto solamente se aplica cuando todos estos costos, el gas, el transporte, son variables. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa si no son variables o depende de otra naturaleza. Entonces, vamos a resolver la interrogante de cuál sería el costo variable, ¿ya? Si la forma de contratar el gas cambia. Entonces vamos a proponer tres casos de análisis. Primer caso, todo el gas es contratado a firme, quiere decir que se pague, se use o no se use. ¿Ya? En esta situación tengo aquí la factura de gas total, que es la suma de gas, transporte y distribución, donde en el eje horizontal se tiene el factor de planta, en el eje vertical se tiene la factura mensual, ¿ya? Y este sería el pago total. Ahí se pone el costo total, ¿ya? Para una capacidad del 100%. Realmente es indiferente la capacidad, ¿ya? Entonces, la, desde el punto de origen hasta el extremo superior, esa pendiente se llama costo medio. Costo medio es igual a costo total entre la producción que uno está evaluando. ¿Qué sucede? Ahora, ¿qué sucede cuando produce menos? Tenemos el mismo factor de planta, la misma factura mensual, el mismo costo total, ¿ya? Pero ahora va a producir la central al 50% de su capacidad. Entonces, esto sería la energía que produce, pero el pago siempre va a ser el mismo valor superior, ¿ya? Entonces va a haber un gas que ha pagado y que no lo ha usado. La parte en amarillo es lo que ha utilizado. Entonces el costo medio sería el costo total entre la energía que produjo al 50%. ¿Y qué sucede ahora? En este mismo caso, tenemos el mismo factor de planta, todo igual, ¿ya? Con el mismo costo total, porque no varía, ¿ya? Y produce al 20% de capacidad. Entonces, el gas pagado y no utilizado es mayor, ese se ve ahí, y el costo medio es mucho mayor. La pendiente de esa curva
es el costo medio. Entonces, todo esto lo podríamos resumir en una curva de costo medio, donde en el eje horizontal tengo el factor de planta y el eje vertical el costo medio, ¿no? Entonces, he determinado que para el 100% un costo medio, para el 50% otro costo medio, para el 20% otro costo medio. Y esa curva que se genera es la curva de costo medio, pero siempre cuando existen costos fijos se produce ese tipo de curva. Entonces, ¿cuál sería el costo marginal? Tengo lo mismo factor de planta y el costo variable, ¿ya? Dólar por megavatio hora. ¿Ya? El costo marginal es el cambio en el costo total cuando cambia la producción. ¿Ya? Como el costo total no cambia cuando se produce diferente, por lo tanto su cambio es cero, entonces el costo marginal es cero. Entonces se ve la línea horizontal verde inferior. Ese sería el costo marginal. Un segundo caso, que solo el transporte y la distribución es contratado a firme. Quiere decir que la molécula o el gas es variable. Entonces, la curva de producción sería de esta forma. Son líneas con una cierta pendiente. Tengo el factor de planta, tengo la factura mensual, tengo el costo total. Y esa es la función de costo total al 100% de capacidad. ¿Ya? Entonces el costo medio se dan cuenta que es una pendiente similar a la anterior. ¿Ya? Pero ¿qué sucede ahora con los mismos valores, ¿ya? Cuando baja la producción al 50%? Realmente produce menos que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque hay un ahorro en la molécula, no así en el transporte y la distribución, que siempre lo va a pagar aunque no lo use. Entonces el costo medio se reduce porque está reduciendo el costo del gas. ¿Y qué pasa si produce hoy día al 20%? El mismo costo total produce al 20%, ¿ya? Aumenta el transporte y distribución no pagado, o sea, no usado, diré, y el costo medio tiene una menor pendiente, tiene una mayor pendiente que la. Entonces, tengo lo mismo, ahora grafico la curva de costo medio, es muy similar a la anterior, pero de menores valores, porque la molécula del gas ya no tiene un costo fijo. Entonces, esa es la curva de producción o curva de costo medios. ¿Y qué sucede con el costo marginal? En esta misma figura, donde tengo costo, factor de planta en la horizontal y costo variable en la vertical, ¿ya? Siempre el costo marginal es cambio. Como lo único que cambia es la molécula o el gas, por lo tanto el costo variable está asociado solamente a la molécula. En este caso sería 6,7 el consumo específico por 1,6 igual a 10,7 dólares megavatio hora. Tercer caso es todo es variable, o sea, el transporte, la molécula, la distribución. ¿Ya? Entonces, la curva de cada uno de los costos que componen el gas sería una línea con pendiente, ¿no? Que parte en el origen con un valor cero. ¿Ya? Entonces, el costo total es función del factor de producción o factor de planta. Al 100% tendría este valor. El costo medio sería este de acá, sería una sola pendiente. Lo curioso es que cuando usted baja en esta figura, baja el factor de planta a la mitad, o sea, produce la mitad de la energía que produjera la central a plena capacidad, el costo medio es el mismo. ¿Por qué? Porque está ahorrando costos, ya no hay nada que ha pagado de más. Entonces, el costo medio sería una horizontal, un solo valor. La horizontal significa es una constante, costo total entre producción. ¿Ya? Eso es lo que muchos anhelan, pagar siempre de forma constante según el nivel de producción. El costo marginal, que también significa cambio, ¿ya? Cambio del costo total entre cambio de la producción, ¿ya? Es igual al costo medio. Es igual a 6,7 por 3 dólares, 20,1. Entonces, en conclusión, cuando una central térmica tiene todo el gas, suministro, transporte y distribución
contratado como firme, entonces su costo marginal es cero, para cualquier tiempo de operación. ¿Ya? Para diferentes formas de contratación del gas por parte de la central, el costo marginal cambia según el tiempo de operación. ¿Ya? Y cuando todo el gas es contratado y pagado de forma variable, entonces el costo marginal es igual al costo medio para cualquier tiempo de operación. Por tanto, ante la imposibilidad de saber antes de la programación del COES el tiempo de operación, es preferible que cada central declare el precio global del gas. Esta fue la solución que se adoptó en el año 2000 con la firma del contrato de camisea. Y esta es parte de la regla de juego con las cuales se desarrollaron el gas en el sector eléctrico. Si queremos un cambio en política, por ejemplo, si el Estado decide cambiar la regla de juego que dio inicio a Camisea y a la comercialización del gas, debe asumir los costos fijos de esa transición. Hay que tener presente que con las reglas vigentes todos los agentes realizan comercialización de energía asumiendo un precio de la energía en el mercado spot. ¿Ya? Esto significa que hay contratos de venta a clientes. ¿Ya? Por lo tanto, un cambio de reglas amerita un proceso de transición, un preaviso para que se realice la comercialización de energía sin sorpresa ni reclamos al Estado. Entonces, convertir el gas natural en un costo variable para los generadores mejora a largo plazo el uso del gas y los precios de energía, pero se requiere asumir los costos fijos para la reserva de capacidad de gas, transporte y distribución, porque esto es necesario para el sistema y para la seguridad del país. Muchas gracias por su atención y en otro documento explicaré un poco la declaración actual. Muchas gracias.